Bienvenidos a Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara. Un lugar de relevancia no solamente turística, sino también para entender lo que va ocurriendo en el país. Bienvenidos a un video más de nuestro canal, hoy desde el centro de Cuba. Nos encontramos en el corazón del país, a unas 162 millas de La Habana. Aún así, mucho de lo que va sucediendo por allá se replica en esta provincia. Sobre eso iremos comentando en la medida que hacemos nuestro recorrido por el centro de la ciudad. Así de paso sabrán manejarse mejor cuando vengan de visita. Comienza el día para la quinta población más grande de Cuba, 240.000 personas según datos oficiales. Este número, por supuesto, ha ido en descenso dada la ola migratoria que se está viviendo en Cuba. A las 9 de la mañana, aún el Parque Vidal no se encuentra muy concurrido. Este es el lugar alrededor del que todos se reúnen y hacen distintos tipos de actividades, incluso en la noche, como veremos más adelante en este video. Entre los monumentos que se encuentran en el parque destaca la Glorieta. Construida en 1911, continúa siendo un espacio reservado para la banda de música municipal. Aquí vienen las personas de la tercera edad a bailar al ritmo del danzón. Aunque este sitio también es utilizado para hacer otros tipos de actividades. El obelisco inaugurado el 15 de julio de 1886 en el 197 aniversario de la fundación de la villa. Un monumento construido con granito gris de Filadelfia financiado por Marta Abreu. La fuente del niño de la bota infortunada, destruida en 1959, cuyos restos se trasladaron al Museo Municipal. Esto que están viendo es una réplica en bronce. En este video tendremos la compañía de una lugareña que hará más ameno nuestro recorrido, mostrándonos los lugares más importantes y ayudándonos a entender mejor lo que sucede en Santa Clara. Quizá el monumento más importante sea el dedicado a Marta Abreu, la benefactora de Santa Clara, quien dedicó parte de su fortuna a obras públicas y de beneficio social, y además a las luchas por la independencia de Cuba. Me parece que esa que ven allá toda disfrazada por el frío es nuestra anfitriona. Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, sí, parece que es ella. Se las voy a presentar en breve. Bueno, familia, les presento a nuestra anfitriona de acá, de la ciudad de Santa Clara. Ella se llama Amalia, tiene también un canal en YouTube que van a ver el nombre acá abajo, exactamente. Y además en la descripción de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a Santa Clara. Queda en el centro de Cuba, así que ya saben, la ciudad de Marta Abreu, nuestra benefactora. Esto que están viendo acá le dicen el malecón. El malecón sin agua. Parece raro, pero así es. Frente al Parque Central también se encuentra el Teatro La Caridad. Inaugurado en 1885, es una de las plazas culturales más importantes de Santa Clara. En su mejor momento, por su escenario desfilaron figuras tan importantes como Enrico Caruso, Libertad Lamarque, Jorge Negrete y Rosita Fornés. Lugares para comer hay bastantes. Una hamburguesera, una casa del chocolate, al lado hay una pizzería. La calidad aún es mejorable, pero debo reconocer que una vez me salvó la campana, pues cierra más tarde que todo lo demás. Y en el bulevar está el Museo del Chocolate. Estamos caminando por el bulevar de Santa Clara y ahora mismo nos estamos dirigiendo a uno de esos lugares baratos que les habíamos dicho. A ver, Amalia.
Bueno, vamos a ir al Pullman, que es una pizzería que hace poco inauguraron también esta hamburguesera aquí abajo, pero entonces al ladito nos venden pizza para llevar aquí y entonces está el restaurancito ahí que tiene vistas aquí al Boulevard de lo más bonito. Vamos a echar un vistazo a los precios a ver qué tal está eso. Bueno, veo todo menos pizza, por ejemplo. Pizza después de las 10 que son. Después de las 10. Ah, después de las 10. Después de las 10 entonces. De sitios como el anterior está lleno el bulevar. Lugares donde un sándwich llega a costar 15 pesos hasta una pizza 50. Y solo para probar, terminamos sentados en uno de estos lugares donde yo comprobé que al igual que en La Habana, lo barato no tiene mucha calidad. El problema que hay en el país con la comida afecta la variedad de ofertas de muchos lugares. Solamente escapan unos cuantos. Y de esos que escapan, Amalia nos va a mostrar uno a la hora del almuerzo. Oye, ahí no debe haber vitaminas ni nada de eso, ¿eh? La falta de medicinas que hay en La Habana se extiende acá también. Las vitaminas son cosas del pasado. Y acá se aprecia que la farmacia prácticamente es un museo. Una magnífica decoración, pero ni sombra de lo que fue en el pasado. Santa Clara es una ciudad de gente maravillosa, luchando por mantener a su familia, al igual que en La Habana, y al igual que en La Habana llena de tiendas en MLC. Siempre un poco más difícil de conseguir las cosas, la capital es la capital, y así anda la gente. El visitante la tiene más fácil porque trae dólares que se venden a 115 pesos en el mercado negro. Pero para un ingeniero o un licenciado que cobra un salario de 4.000 pesos, mientras más sube el dólar, más se reduce su poder adquisitivo. Imaginen para un pensionado de 1.800 pesos. Con esos salarios y esas pensiones, acceder al edificio más alto del pueblo es un sueño casi imposible. El Hotel Santa Clara Libre aún tiene los agujeros de las balas de los tiempos de 1959. Un ejemplo de lo que se ven de arriba. A menos de 100 metros del Parque Central se puede visitar uno de los lugares más populares de Santa Clara. Es sabido que a nosotros los cubanos nos encanta el helado. Y casualmente acá en Santa Clara, entre tantas tiendas en MLC, también hay un Copelia. Y por supuesto que lo vamos a visitar. Si ustedes se recuerdan del nombre de estas guaguas, déjenme saber en los comentarios. El precio del helado ha subido bastante en Cuba. De 5 pesos que costaba la ensalada, aquí llega a costar 35. Y la particularidad que tiene este es que no es de leche, es de soya. Hay restaurantes que están más surtidos que otros. Ese es el Santa Rosalía. De todos los que visité, yo diría que el mejor en cuanto a relación calidad-precio. Hay ocasiones en que el lugar está lleno y hay que esperar fuera.
Milagrosamente, aquí pude tomar cerveza Cristal, a 42 pesos la botella, 2 por persona. Bueno, familia, si algo bueno tiene Santa Clara es que todo acá se encuentra bastante cerca, alrededor de este parque central acá. Todito se encuentra cerca. Aquí lo más lejito va a ser, tal vez, así de las cosas más turísticas, la Loma del Capiro, el tren blindado, el monumento al Papa y el Parque del Carmen, que también lo visitan mucho los turistas y que queda un poquito más alejado, pero no tanto. Es si acaso 5 o 10 minutos, que eso caminando no es nada. Sobre la Loma del Capiro, yo pienso que es un lugar que se presta más bien para ver un atardecer, para estar ahí tranquilamente. Eso lo vamos a ver dentro de un rato también. Para moverse, motonetas, igual que en otras provincias del centro del país. De los sitios más lejanos vamos a visitar 2 ahora, y por supuesto lo mejor para el final. Y las calles bien limpias, como no podía ser de otra manera. Del 21 al 25 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II visitó nuestro país y dejó una huella que trasciende más de 20 años después. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. A partir de esta visita se declaró feriada la Navidad y la Iglesia cobró mayor protagonismo en el país. Santa Clara está llena de monumentos y uno de ellos es el del asalto al tren blindado, cuando en 1958 se asaltó este tren, símbolo de poderío del gobierno de Batista. ¿Qué habría pasado si no se hubiera tomado este tren y Santa Clara? ¿Sería Cuba mejor o peor? Una pregunta que quienes más eficazmente pueden responder son los que han vivido el antes y el después. En esta ciudad de gente alegre y luchadora he encontrado cosas que no he visto en otras partes de Cuba, y parecerá una tontería, pero acá aún existen baños públicos. Para ejercer como cuidador de baño hay que tener una licencia como cuentapropista y pagar impuestos, además de comprar los productos de limpieza que los buenos los venden en MLC. En Santa Clara, donde la mayoría de la población profesa la religión católica, uno de los templos principales es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En el sitio que durante la Guerra de Independencia fue una prisión para los patriotas cubanos, hoy los niños juegan, por suerte, ajenos a las preocupaciones de los adultos. Las preocupaciones de la lucha diaria. Un proyecto cultural que llega a ser bastante refrescante para la comunidad es el Mejunje. Buenas, ¿se puede pagar para entrar? ¿Se puede pagar para entrar? ¿Pero para dónde? Porque lo que hay es el baile danzón a esa hora. Y eso es por aficionados. Ah, pero es un club. Es un club. Es que lo que queremos era grabar para enseñar. A ver, mira, lo que pueden hacer es una cosa. Espérate, mija, déjame atenderlo ella. Espérate un momento. Pueden pagar ahí y subir para allá arriba y de allá arriba grabar. ¿Sí bien? Yo estoy hablando con ella mejor, espérate. Vayan a ella, suben para allá arriba y de allá arriba graban. ¿A quién le pagamos? ¿A usted le pagamos? ¿Cuánto le pagamos, mi amiga? 12 pesos. ¿Vio que rápida la muchacha? Tome, tome, gordo, mami. No. En este lugar todas las semanas se hacen actividades.
presentaciones teatrales, folclóricas, vienen trovadores. Y algo muy positivo es que los ancianos tengan opciones para despejar después de toda una vida de sacrificios. Según me dice Amalia, este lugar es bastante abierto. Y cuando digo abierto, digo bastante abierto. Diría que los precios de las bebidas son más baratos que en el resto de los lugares que he visitado. Claro, para quien puede pagarlos. Ya que con la inflación galopante que estamos viviendo, el salario se diluye en otras cosas más importantes que un trago. Que dicho sea de paso, los tragos tienen nombres bastante exóticos. Bueno, blanco, este es piña colada sin alcohol, para que me lean los labios. Santa Clara no está ajena al éxodo que estamos viviendo. No es casualidad que las calles aquí también se encuentren vacías. La juventud prefiere avanzar, nunca quedarse estancada. Si hay que irse lejos, fracturar la familia o irse todos juntos a probar suerte, incluso arriesgando la vida, ya eso lo estamos viviendo. Bueno, familia, una vez más, persiguiendo el atardecer. Miren quién está conmigo aquí. Y eso más aquí, porque aquí estamos con un poco fuerte de aire. Esto está alto. Así que, si vienen a ver este atardecer, ya saben, entrenen un poco antes de venir para acá. ¿Cuántos jóvenes no vendrán aquí a pensar sobre su futuro? ¿Cuántos amigos de esos que vienen hoy están ausentes porque ya se han ido en busca de un mejor futuro? Y los que van quedando dirán que la vida es una sola y que es muy corta para vivirla entre tantos problemas. Bueno, familia, entonces vamos terminando este video sobre Santa Clara. Espero que les haya gustado. Para mí ha sido un placer haber compartido estos minutos con nuestra anfitriona de acá, de Santa Clara, con Amalia. Voy a dejarles su canal acá, además en la descripción de este video. Pasen por su canal, échenle un vistazo y si les gusta, apóyenla. Si este video les gustó, si les pareció informativo, dejen un like, comenten lo que creen y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana próxima en otro video. De esos ocasos negros y un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Tú eres más encantadora que yo, con mucho. Estoy cogiendo pajita contigo. Dios.